Muy buenos días, recibo un cordial saludo de nuestra parte. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Psicología Clínica del sexto semestre. En primer lugar, le queremos agradecer por concedernos este espacio para poder llevar a cabo esta entrevista. Permítanos presentarnos. Mi compañera Wendy Torres y mi persona Virginia Pinto somos las encargadas de llevar a cabo esta entrevista, con el propósito de profundizar en aspectos claves relacionados con la primera entrevista psicoterapéutica. Buenos días. Para dar inicio, le agradeceríamos que nos comparta una breve síntesis de lo que ha sido su trayectoria profesional. Nos interesa conocer sobre su formación académica, los títulos que ha obtenido, así como la experiencia que ha ido adquiriendo en el ejercicio de su práctica clínica o en el área que se está desempeñando actualmente. Esta presentación nos servirá como punto de partida para comprender con mayor claridad su enfoque profesional. Bueno, para empezar, mi nombre es Verónica Mafla. Eh, Me gradué ya hace 14 años. Estudié psicología clínica en la Universidad Cristiana Latinoamericana de aquí de Ibarra y luego hace unos 2 años seguí una maestría en la Universidad Técnica del Norte, en lo cual es una carrera bonito, como les repito, la psicología, siempre y cuando tengan esta pasión de poder servir al ser humano, porque el ser humano se compone mente, cuerpo, espíritu. Eso les puedo compartir. Tal vez nos podría comentar acerca de cuál es esta maestría en la cual usted siguió hace estos 2 años y a qué se dedica actualmente como el rol de psicóloga. Bueno, seguí fue la carrera Psicología Clínica y Misión Psicoterapeuta, en la cual ahorita me desempeño en el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía de la ciudad de Ibarra. Ujú. Gracias por compartirnos su trayectoria. Ahora sí comenzaremos con algunas preguntas sobre su experiencia en la entrevista clínica. La primera pregunta estaría relacionada que, según su experiencia como profesional, ¿qué tipo de información se busca recabar en la primera entrevista? Todo ser humano es diferente, ¿no? En la cual nosotros podemos ver cómo el ser humano puede ayudarnos a tener primero sería una creación de una relación de confianza y empatía, tanto el paciente como con el terapeuta, en lo cual luego de esto podemos hacer una comprensión del motivo de consulta, a qué se basa el saber por qué lo trae aquí al paciente y poder identificar el problema, ¿sí? Luego podemos, en un establecimiento de objetivos, ¿qué significa esto? En los objetivos terapéuticos de que esto se hace tanto el paciente con el psicólogo un plan terapéutico, cómo él se maneja. Como repito, cada paciente es diferente, ¿no? Después podemos ver una recopilación de información. ¿Esto qué significa? Todo lo que viene a ser datos revelantes, antecedentes familiares, médicos, cómo está estructurada toda su vida del paciente, ¿no? En lo cual esto puede llevar no solo en una primera entrevista, sino en unas 2 entrevistas, según, como le repito, el paciente, porque hay veces que el paciente puede decirnos mucho en la primera entrevista y puede que no nos diga. Es tener la confianza y el rapport poco a poco. Luego podemos ver una clarificación del proceso. Podemos explicar qué es lo que se va a hacer con el paciente, las terapias, cómo se va a utilizar el tiempo, las horas, coordinar, como les repito, con el paciente. Otra cosa que es muy importante y he visto y me ha ayudado a mí es en la observación del lenguaje. ¿Qué significa esto de poder ver cómo se expresa el paciente? En la observación del lenguaje hay veces que no se expresa no verbal, ¿no? Puede ser por el lenguaje corporal, por sus gestos, por sus expresiones, ya que proporciona mucha información válida sobre su estado emocional y sus pensamientos, en la cual hay veces como que el paciente no quiere decir nada,
pero con lo que no nos dice nada, hay muchas cosas que el paciente guarda, se queda callado el momento de no expresar. Entonces ahí podemos ver claramente en la observación cómo está el paciente, su estado de ánimo, cómo nos refleja. Hay veces que hay labilidad, tristeza, llanto fácil, la voz entrecortada, como sentimientos de soledad, como que hay veces como que el paciente comienza a tener un estado de desesperación, le tiemblan las manos, le suda las manos, las piernas, o comienza a una actitud de tocarse la cabeza, muchas cosas. O sea, en ese aspecto nos ayuda bastante en la observación. Ujú. Como segunda pregunta, tenemos, ¿qué herramientas llega usted a utilizar para obtener la información? Es la observación, claramente, poder verle al paciente. Hay veces que también nos podemos dar cómo está su vestimenta, si la vestimenta está, en este caso, un aspecto que nos indica de limpieza, o un aspecto de que lo demuestra con un estado como que no tiene voluntad de realizar sus actividades cotidianas, de asearse a él, de cuidarse él. Eso nos permite muchas cosas. La observación, la entrevista, como les digo, puede ser una entrevista o otra entrevista. Él también nos ayuda el registro de la entrevista, cuántas veces ha ido a la entrevista psicológica. Luego de esto podemos ver también ya con un poco del registro de la entrevista que ha ido, podemos ya llegar a un diagnóstico, pero presuntivo, ¿no? Y luego de un diagnóstico presuntivo podemos ir a una psicoterapia en la cual podemos utilizar las herramientas, como les repito, los test psicológicos, la batería de test psicológicos, y en esto se basa tanto como personas adultas como los niños y niñas y adolescentes, según como nosotros vayamos ya un poquito conociéndolo al paciente y qué herramienta podemos aplicarle para poder, o sea, un poquito ver qué es lo que posiblemente nos puede ayudar esta batería esta batería de test a poder aclarar. Respecto a lo que acaba de mencionar, me llamó mucho la atención sobre esto de los registros clínicos, por lo cual, ¿qué tipo de información usted llega a priorizar en estos registros? A ver, en nuestro registro yo puedo ver un ejemplo en decir, a ver, el día de, por ejemplo, mañana vamos a tener una la siguiente entrevista a la entrevista de psicoterapeuta. Entonces, en este caso, yo voy anotando si lo está cumpliendo, si está yendo, si en este caso tal vez él puede decir, ¿sabe qué? El día de hoy no puedo porque se me presentó algún motivo. Bueno, podemos coger y agendar otra vez, pero cuando hay veces como que los pacientes, no todos, ¿no? Como que en la primera, en la segunda entrevista, es como que ya no quieren regresar, ya no regresan a consulta. Entonces nosotros hacemos un monitoreo telefónico. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no vendría? Es como que el paciente ya no quiere asistir a la atención psicológica, entonces nosotros no podemos exigir, sino en el registro decir, el paciente no acudió a la terapia psicológica debido a que él me manifiesta que se encuentra bien, que ya no requiere la atención. Entonces, esto nos permite, si es que el paciente puede en este caso tener esa voluntariedad y esa predisposición para hacer, porque como les repito, hay otros que en cambio lo cumplen para llevar a cabo un plan terapéutico. Otros, en cambio, se quedan a mitad, o otros solo van en una o en la segunda entrevista y se retiran. Es como decir, ya no requiero, muchas gracias por su atención, y se van. Entonces, pero eso me permite ver el registro, en qué día vino, y después cuándo regresa. Si regresa en un mes, en 2 meses, o puede retomar en un año. Ujú. Vamos a dar paso a las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos o signos
se observa durante la primera entrevista para ir construyendo su hipótesis? A ver, aquí sería, los signos sería el lenguaje no verbal, como les repetía, los gestos de postura, el tono de voz, que significa si el tono de voz es bajo, pasivo o como que le cuesta hablar y habla bien bajito, el comportamiento de él, ¿no? ¿Cómo es su comportamiento? Si en este caso la forma de expresarse, ¿no? La mirada tiene mucho que identificar, ¿no? Porque cuando nosotros lo miramos al paciente, en este caso, el paciente nos queda viendo, pero hay veces que baja la mirada como que no le cuesta, ¿no? Y muchas veces también se distrae o es como que dice, ya será posible de retirarme. Son muchas cosas que puede pasar porque se siente incómodo, ¿no? Tal vez cuando el psicólogo le esté abordando el saber un poquito más allá. También se puede ver esto de la expresividad y cómo esto es a nivel de que cómo se expresa sus sentimientos, sus emociones. Como les repito, aquí cada individuo es diferente, unos lo podemos expresar y otros como que les cuesta, se quedan callados y es poco a poco nuevamente retomar esa confianza, esa empatía y muchas veces, o sea, cuando una persona no habla, es identificarle y hacerle saber de que si él está aquí es porque él mismo lo vino acá para poder recibir algo y con eso tiene que irse, o sea, algo positivo, ¿no? No dejarle que tal vez el paciente se vaya peor, sino decirle lo que tú estás aquí está muy bien lo que hiciste. Y si no quieres contármelo, no pasa nada. El poder de hacerle sentir en un ambiente cómodo, seguro, donde él no sea tal vez como juzgado ya, sino comprendido ante la situación que está pasando y saber que este problema que está sucediendo, que está pasando, eh, va a haber una solución porque Él lo va a permitir, porque Él es el único que va a poder sobresalir de este problema que está pasando, ¿no? Eso puedo decir, el comportamiento en la entrevista, se puede evidenciar si interactúa el paciente con el psicólogo, cómo se siente en la entrevista, si se siente incómodo o tal vez, como les repetía, si ya no quiere hablar. Son muchas cosas que podemos darnos cuenta en la observación del paciente. Y luego esto me permite poder poco a poco hacer una hipótesis, para llegar a una hipótesis de por qué el paciente está aquí y qué es lo que él requiere. ¿Qué acciones son importantes en la primera entrevista para establecer un buen vínculo terapéutico? ¿Nos podría mencionar, por favor? Lo más clave que en mi vida profesional me ha ayudado es la confianza, la empatía, el rapport de poder tener el, el- la, la primera impresión tanto que se lleve el paciente de la persona, del psicólogo, y cómo puede ser esto, en que el terapeuta tiene que ser una persona que le puede escuchar y que le puede escuchar una escucha activa, será auténtico, demostrar interés, de que si él está ahí es porque quieren que le escuchen y como lo demuestra con el respeto, utilizar un lenguaje adecuado para el paciente. El paciente, por su parte, puede también contribuir con un vínculo de expresar sus sentimientos
como en este ejemplo puede ser entre el paciente y el terapeuta, el decir, tal vez necesitas al, por decirle, necesitas tal vez en este caso alguna pregunta que me quieras decírmelo con confianza, saber que el paciente el paciente y el psicólogo están ahí, es algo que es entre los dos, la confidencialidad, que es la clave principal para que él se sienta cómodo, el decirle, aquí vamos a estar los dos, sabes que aquí nadie está más que los dos, siéntete cómodo, siéntete con la apertura en que tú estás aquí para poder expresar lo que te duele, expresar lo que te molesta y poder eso trabajar contigo. Yo sé que no es fácil, pero poco a poco vamos viendo cómo poder interactuar ese dolor y poder sacar lo que te lastima para poder llegar a un resultado que sea tanto positivo para ti. Y tal vez ha tenido experiencias en la que a pesar de sus esfuerzos no ha podido establecer un buen vínculo terapéutico. Hay veces que sí, hay veces que hay personas que podemos tener esta empatía y otras no, en la cual como que un psicólogo se puede dar cuenta de que se siente incómodo el paciente. Entonces decirle, tal vez tú te sientes un poco incómodo conmigo o te gustaría hablar tal vez con otra profesional de la salud mental. Tal vez te gustaría hablar en este caso con una persona que sea del sexo masculino, femenino o como tú deseas. Entonces, preguntarle, ¿no? Entonces es como que él va a decir, sí sabe qué, si necesitaría esto, o ha habido casos de que, como el manifestar y el decir, en que han ido por varios psicólogos y es como que, es decir, aquí no es. Me voy donde otro psicólogo, me voy donde otro psicólogo, donde otro psicólogo, y buscan muchas cosas en lo cual el decir que el paciente se sienta bien cuando el psicólogo le diga, sabes que eso está bien, o sea, hacerle como una aprobación, ¿sí? Entonces el saber de que nosotros estamos aquí para poderle escuchar, pero en este caso es poder también ver que él se dé cuenta la capacidad que tiene de afrontar este problema y de asumirlo. ¿Sí? Que no decir que por medio del psicólogo todo, o sea, toda su vida va a cambiar, que por el psicólogo va a ser codependiente toda la vida. No, no, sino saber que él tiene que tomar sus propias decisiones para poder seguir adelante. Estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por regalarnos su tiempo y por compartirnos su experiencia. Todo lo que nos acabado de mencionar nos permite comprender mejor y con mayor claridad lo que es el proceso terapéutico y cómo llevarlo a cabo, especialmente en lo que respecta a lo que es la entrevista inicial.